sí, señor. Toma dos. Ahí creo que lo escuchamos al doctor Felipe Suárez, decíamos abogado laborista, así que doctor, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer dialogar con vos en nuestro programa, sobre todo sobre lo que es esta cuestión que se viene hablando mucho y la posibilidad de la eliminación de la indemnización laboral. Cuéntenos un poco de qué se trata la cuestión. Bueno, si hay un proyecto, sobre todo me voy a referir al proyecto que presentó el senador Lustó. Es un proyecto tendiente justamente, como usted decía, a eliminar las indemnizaciones por despido sin justa causa en el ámbito de las relaciones laborales del sector privado. No solo la regida por la ley de contrato de trabajo, sino también tiende a ser aplicable a algunos estatutos especiales, como por ejemplo el estatuto del periodista profesional. Lo que se propone es sustituir al empleador como obligado a abonar las indemnizaciones por despido, sustituyéndolo por se crea un fondo de garantía de cese laboral tendiente a ser solventado solidariamente por el sector empleador sobre la base de un aporte mensual, que se financia con un aporte mensual sobre teniendo en cuenta el sueldo bruto de los trabajadores, es decir, se financia un sistema de protección conjunta que sustituye a las indemnizaciones por despido en caso de que se produzcan extinciones sin justa causa de las relaciones laborales. Eso es básicamente lo que propone el proyecto de Lustó. Doctor, ¿y cuáles serían las dificultades para que se incorporen? Porque me imagino que tal vez varios sectores estarían en contra de que se concrete finalmente. Bueno, las dificultades básicamente pasan por problemas constitucionales, convencionales, es decir, un proyecto de este tipo estaría claramente en contra de la protección constitucional contra el despido arbitrario. Justamente el despido arbitrario es el despido que se produce por voluntad del empleador sin tener una causa real para poder ser efectivizado. El despido es un acto contrario al ordenamiento jurídico de nuestro sistema laboral, es valorado de tal manera por el sistema normativo, y para poder comprender la real dimensión que esto puede tener en el ámbito de las relaciones laborales hay que valorizar sus efectos. Es decir, el trabajador del sector privado está protegido contra ese despido que es, como decía, un acto contrario al ordenamiento jurídico porque implica un incumplimiento contractual. Y en todo el ámbito de nuestro sistema normativo cualquier contrato nace para ser cumplido. Y si no es cumplido, genera la obligación de reparar. Eso en primera medida, y a su vez tiene un efecto disuasivo de la conducta del empleador justamente para poner a resguardo al trabajador y trabajadora de que tiene una garantía mínima para desarrollar su programa de acción vital, es decir, que su estabilidad relativa que hay en el ámbito del sector privado va a estar resguardada por el ordenamiento jurídico, previendo que el empleador que despida sin causa pague. Es decir, sustituir al empleador y liberarlo de consecuencias indemnizatorias va a producir un impacto muy importante, no solo en lo que se llama flexibilidad de salida, que es al flexibilizar las normas laborales al final, sino que se va a desarrollar un impacto muy fuerte, como decía, en todo el ámbito contractual, durante toda la vida del contrato, incluso me animaría a decir en la etapa precontractual, porque una persona con la ya inestabilidad de hecho que hay en las relaciones laborales, que sabe que ingresa a un puesto de trabajo y que va a tener una total inestabilidad, es imposible que desarrolle un programa de acción vital y familiar acorde con los postulados protectorios mínimos que da la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales contra el despido arbitrario. Le diría más, hay varios tratados internacionales que, más que liberar ante situaciones de despidos como se pretende, tienen una protección aún mayor que la que tiene nuestra propia ley de contrato de trabajo y algunos estatutos especiales, sino a una protección bregan por una protección aún más intensa. Quiere decir que no solo sería inconstitucional, sino que iría en contra de varios tratados internacionales a los cuales está adherida la Argentina. Doctor, ¿y de dónde sale, digamos, la idea de este proyecto? ¿Sale desde el sector empresario o cómo surge la idea del mismo? Bueno, se hablaron de varios proyectos últimamente. El proyecto que se había presentado de reforma laboral en el gobierno anterior tenía este aspecto
entre uno de sus puntos, que se viera un proyecto mucho más amplio que el anterior, pero este directamente va sobre este tema que, como le decía, es ir sobre el corazón de la protección contra el despido arbitrario. No es solamente reformar ese artículo, si lo medimos en términos de sus consecuencias que va a tener en el ámbito de las relaciones laborales, de lo que se llama la fenomenología de las relaciones de trabajo, el impacto va a tener mucha importancia en toda la vida contractual. ¿Desde qué sectores? Bueno, en este momento el que lo presentó fue Lustó, como le decía. Y la posibilidad de que, bueno, avance y no haya consecuencias negativas, desde su punto de vista, ¿cuál sería? Desde lo personal. Las consecuencias negativas son las que le digo, generan inestabilidad. A la inestabilidad de hecho que existe por la propia estructura, el propio ordenamiento económico que estamos teniendo, la propia vida política y económica y social que estamos teniendo, a la protección leve que tiene, porque es una protección leve la que hay dentro de, no con la intensidad de que existe en el ámbito de una persona que en el sector público tiene estabilidad absoluta, no puede ser despedida sin causa, en el ámbito privado sí, pero se genera la obligación de indemnizar como un resguardo mínimo. Al liberarse de eso es justamente lo que provoca mayor inestabilidad en la relación de trabajo, y esto condiciona cualquier otro reclamo que se pueda llegar a dar durante el transcurso de la relación laboral, porque en todo momento la persona que trabaja tiene el conocimiento de que puede ser despedido sin que le provoque consecuencias patrimoniales al empleador, y por lo tanto ese efecto disuasivo que tiene la ley que lo protege, que se representa en el ámbito privado en pagar la indemnización por el despido, ya no estaría. Claro, yo lo que me refiero... Sí, doctor, eso porque es lo que usted me explicó hace un ratito nada más, pero a lo que yo quería hacer referencia es que tal vez el contexto actual, la situación social, económica que atravesamos, tal vez no acompaña eso, y eso puede traer dificultades a la hora que se apruebe antes o que tenga una mayor recepción. A eso me refería, porque los puntos negativos me los marcó recién hace un ratito cuando le hice la pregunta. Está bien, sí, obviamente las normas jurídicas no se encuentran por encima de la sociedad, sino dentro, por lo tanto se implican en las relaciones humanas y en las relaciones sociales que se producen, y son una consecuencia también de las mismas. Hay como una vieja creencia desde algunos sectores, no solo políticos, sino de la filosofía del derecho, que creen que el derecho crea las relaciones sociales, y este proyecto tiene un artículo que es muy particular al respecto, que no es el ámbito por ahí para analizarlo, pero se desprende esa ideología. Y está la idea de que si liberás el mercado de trabajo, como se le dice, el universo de trabajo, me gusta mejor decirlo a mí, se va a crear empleo. Y esta es una realidad que no tuvo comprobación científica en ningún momento de nuestro país, en etapas recientes, con el milenismo. No tuvo comprobación científica en ninguna parte del mundo, me animaría a decirle, y le digo no solo por haberlo estudiado, sino por haber compartido experiencias en un curso que hice recientemente en la Organización Internacional del Trabajo, y nos decían especialistas de todo el mundo que en ningún lugar del planeta se comprobó científicamente que precarizar normas laborales genera empleo, puesto que cuando alguien toma a un trabajador o una trabajadora es porque lo necesita para reproducir un capital en nuestro sistema capitalista de producción, no es porque le va a ser más barato despedir. Y le digo más, si hablan porque siempre se acude a la consigna de que es para proteger a las pymes. Eso a las empresas, a las pymes, en lo inmediato, lo único que le representa es un costo más, porque el sistema se financia con aportes de los empleadores. Entonces, en la medida que se sanciona la ley, vayamos a una pyme pequeña, va a tener que ir financiando por si despide a él o algún el sistema financia el despido de otro empleador. ¿Se entiende? Porque es financiado con aportes patronales. En lo inmediato lo único que va a representar es un costo más, va a precarizar vínculos y obviamente no va a generar empleo porque depende del funcionamiento de la economía.
Sí, no, doctor, y además también uno se pone a pensar, digamos, lo que ha ocurrido en el último tiempo, y por allí, antes de entrar por allí en este tipo de situaciones, en este tipo de leyes, me parece que hay otras cuestiones laborales que todavía quedan solucionar con el tiempo. Digo, en su momento creo que hemos hablado también con usted lo que es la cuestión de el trabajo virtual y todo lo que ha generado la pandemia también en este sentido. Pero seguro, por eso es retroceder años y años para atrás con este tema, cuando el ámbito de las relaciones laborales en la Argentina y por supuesto la implicancia desde el punto de vista normativo que esto vaya a tener, requiere la atención en otros aspectos, como usted decía, por ejemplo, la influencia que tiene la tecnología sobre el trabajo, la nueva forma de trabajar, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, ¿no?, los trabajadores de plataformas, y hay un montón de debates mucho más profundos sobre, por ejemplo, el sistema sindical que tenemos, cómo condiciona la negociación colectiva, eso ya en el ámbito de relaciones colectivas, pero sin duda que la reconstrucción post pandemia, ¿qué visión vamos a tener del derecho? ¿Qué papel, qué rol creemos que el derecho puede tener en la reconstrucción post pandemia? Si pensamos que va a depender esto del concepto de desarrollo que tengamos, porque si concebimos el desarrollo implicado con la justicia social, con la justicia distributiva, vamos a adoptar una determinada postura. En cambio, si vemos que desarrollo únicamente implica concentración de riquezas, vamos a adoptar otra postura. Son todos esos los debates que tenemos que tener y pensar que sin distribución de la riqueza no se va a sostener tampoco el sistema, porque si meramente adoptamos normativas que vayan para la concentración de las riquezas, no se va a fomentar el consumo y no se va a redistribuir, que es lo que mínimamente tiene que garantizar el derecho del trabajo. Doctor, muchísimas gracias y que tenga un buen lunes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta allí entonces la palabra